Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este tercer encuentro, el tema es síndrome de Angelman. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Bacareza, a la doctora Díez y a la doctora Santillán, quienes serán las presentadoras y coordinadoras de la actividad. También agradecemos al Hospital Italiano y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar inicio a la actividad dándole la bienvenida a las oradoras. La doctora María Bacareza es médica neuróloga del Departamento de Neurología Infantil del Hospital Italiano e integrante del equipo de terapia cetogénica de dicho hospital. La doctora Cecilia Díez es médica pediatra nutricionista del Hospital Italiano y miembro del equipo de terapia cetogénica de dicho hospital. Y la doctora Lorena Santillán es médica neuróloga del Departamento de Neurología Infantil del Hospital Italiano e integrante del equipo de terapia cetogénica de dicho hospital. Dada la bienvenida a los tres oradores, damos por iniciada la actividad. Buenas tardes a todos, soy la doctora Santillán Lorena, neuróloga infantil del Hospital Italiano e integrante del equipo de dieta cetogénica. Bueno, el webinar de hoy es sobre síndrome de Angelman. Como objetivos de la presentación, propusimos describir las características clínicas del síndrome de Angelman, la presentación de un caso clínico de epilepsia refractaria en un paciente con diagnóstico de síndrome de Angelman y la utilización de las diferentes modalidades de terapia cetogénica a lo largo de la infancia. Por último, describir las características de la dieta de bajo índice glicémico. Bueno, como para iniciar una breve revisión de lo que es el síndrome de Angelman, el mismo fue descrito por primera vez por el Dr. Harry Angelman en 1965. En estudios publicados en 1987, el cariotipo de alta resolución reveló que este síndrome estaba producido por lesión de novo del brazo largo del cromosoma, del brazo largo proximal del cromosoma 15. Posteriormente se confirmó por métodos moleculares. Actualmente sabemos que está causado por la pérdida de función del gen que codifica la enzima ubiquitina proteína ligasa. Este tema lo vamos a ampliar un poquito más adelante de la presentación. Bueno, el síndrome de Angelman es un trastorno del neurodesarrollo de origen genético caracterizado por una discapacidad intelectual grave, nulo o mínimo lenguaje, epilepsia, trastornos del movimiento y del equilibrio, fenotipo físico y conductual que es característico, trastorno del sueño, y tiene una incidencia de 1 por cada 15.000 individuos. En sí, este síndrome de Angelman tienen criterios clínicos que fueron elaborados por Williams y colaboradores. Estos mismos se hicieron en 1995 y fueron actualizados en 2016. Estos mismos lo que especifican es que el 100% de los pacientes presentan un retraso del desarrollo, que es funcionalmente severo, trastorno del movimiento o del equilibrio, fenotipo conductual, que es característico, y una afectación grave del lenguaje. El 80% de los pacientes presenta una microcefalia adquirida, que se va manifestando a los 2 años aproximadamente de edad, epilepsia con un electroencefalograma patológico. Entre el 20 y 80% de los pacientes presentan signos asociados que nos hacen pensar en un síndrome de Angelman. Estos criterios clínicos nos sirven para una orientación diagnóstica y obviamente el mismo se confirma con el estudio genético. De todas maneras, el 10% de los pacientes no tienen estudio genético positivo. En sí, una edad media del diagnóstico del síndrome de Angelman es aproximadamente a los 18 meses de edad, porque los primeros años de vida estos signos son más inespecíficos, son más sutiles. Acá vemos algunas fotitos para ver el fenotipo de estos pacientes, que es característico. Vemos que tienen una sonrisa amplia, una apariencia feliz, una boca ancha, epicanto, un puente nasal más bajo, una abertura, una apertura ocular más pequeña, labio superior es más fino, el labio inferior es más prominente. Todos estos son sus características, lo mismo que es muy característico, estallidos de carcajada, estereotipias, que esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante.
Bueno, una característica de este síndrome es la epilepsia. El 80% de los pacientes lo presentan. El 75% de estos inician con las crisis antes de los 2 años de vida. Tienen diferentes tipos de crisis que pueden darse en forma aislada o combinada, que pueden ser las mioclonías, ausencias atípicas, crisis atónica, crisis tónico-clónica generalizadas. Frecuentemente esta epilepsia es severa y requiere politerapia. Además, son frecuentes en estos pacientes los estatus epilépticos, hasta el 91% de los pacientes lo presentan y a menudo es recurrente. Otra cosa que es habitual, la presencia de estatus epilépticos no convulsivos, que se pueden manifestar con una alteración del estado de alerta del sensorio. Además, también pueden presentar estatus de ausencias atípicas, caídas cefálicas recurrentes o movimientos mioclónicos erráticos. Los espasmos en flexión son poco frecuentes. La epilepsia en estos pacientes suele ser más grave en los primeros años de vida, después mejora en la pubertad y en la adolescencia y en la vida adulta puede volver a empeorar. Otra cosa que tiene característica el síndrome de Angelman es que presenta un electroencefalograma patológico característico, que sumado a la clínica, bueno, nos puede orientar en el diagnóstico. Como les decía, más del 80% de estos pacientes presentan electroencefalograma patológicos. Las manifestaciones electroencefalográficas aparecen en los primeros 2 años de vida y puede preceder a las manifestaciones clínicas. Todos estos síntomas y signos en sí son mucho más frecuentes y de mayor gravedad en el síndrome de Angelman producido por la deleción de este cromosoma. La mayoría de los autores coinciden en la existencia de 3 patrones electroencefalográficos principales, que se pueden dar en forma aislada o en combinación. El primer patrón es el patrón teta, donde se evidencia un trazado con actividad rítmica continua de 4 a 6 Hz, con una amplitud aumentada de 200 microvoltios, usualmente con un patrón generalizado, sin cambios en el ciclo sueño-vigilia, y no se produce el fenómeno on-off, que en realidad lo que significa esto es que el trazado no cambia con la apertura o cierre ocular. Y este patrón se observa siempre en menores de 12 años. Acá les muestro un ejemplo del electroencefalograma en donde se ve un montaje longitudinal, bipolar, longitudinal, doble banana, y donde se ve esta actividad que es a predominio posterior. El otro patrón es el patrón delta, donde se observa un trazado con actividad de base rítmica de 2 a 3 Hz, también de amplitud amplia, aumentada de 200 a 500 microvoltios, que es a predominio anterior, con presencia de actividad de espiga y onda de localización multifocal. Además, este patrón se describe una variante que es característico, que se evidencia ondas trifásicas de alta amplitud de 2 a 3 Hz, que es de presentación frecuente o continua intercalada con esta actividad paroxística a predominio frontal. Este patrón es el más frecuente tanto en niños como en adultos. Acá vemos otro ejemplo del electroencefalograma con el mismo montaje. A ver si puedo señalar. Esto acá se ve la onda trifásica y después vemos la espiga onda característica de estos patrones. Por último, el otro patrón de electroencefalograma es el patrón de espiga-onda, que es un trazado con espigas y ondas agudas intercaladas con actividad rítmica de 3 a 4 Hz de gran amplitud, principalmente en regiones posteriores, tanto en vigilia y en sueño. Este está desencadenado solo visto por el cierre ocular. Acá se puede observar. Es un ejemplo donde se observa que cierra los ojos y aparece la actividad. No se evidenciaron diferencias en los hallazgos electroencefalográficos en pacientes que habían presentado crisis epilépticas de aquellos que no presentan.
Los eventos paroxísticos de risa, que es característico en estos pacientes, no evidencian cambios en el trazado de base de características epileptiformes. A diferencia, sí, de las mioclonías que presentan estos pacientes, que también es característico, en caras y en manos, donde sí se halló un paroxismo rítmico de 5 a 10 Hz. Estudios polisomnográficos demostraron que los pacientes durante el sueño espontáneo no muestran diferenciación en las etapas del sueño. Y lo que presentan frecuentemente son trastornos del sueño caracterizados por mayor actividad motora, microdespertares y reducción de la eficacia total. ¿Mari? Sí. Bueno, sigo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todos los que hemos visto pacientes con síndrome de Angelman, reconocemos este fenotipo conductual, digamos, ¿sí? Este niño con lo que llamamos risa inmotivada, ¿sí? O ante pequeños estímulos son risas frecuentes, de apariencia feliz, y episodios de carcajadas. Además, el tema de la atención, tienen atención dispersa y tienen muchas veces trastornos de hiperactividad con episodios a veces también de irritabilidad. Tienen un fenotipo conductual también que se caracteriza por fascinación por el agua y permanentemente estereotipias, que les gusta llevarse objetos a la boca, las manos a la boca, y esto muchas veces es un problema grave que dificulta la alimentación. También tienen una sensibilidad aumentada, ya sea al dolor, un bajo umbral al dolor y un incremento para la sensibilidad al calor. La siguiente. Bueno, el retraso del desarrollo motor es una constante en estos pacientes, ¿sí? En general, la sedestación se adquiere entre los 6 meses y los 36 meses, según el grado de hipotonía. Hay fenotipos, digamos, correlación entre genotipo y fenotipos que son más severos, como decía Lore, ¿sí? En los cuales la hipotonía es mayor y eso retrasa más la sedestación. Si logran gatear es alrededor de los 2 años, y los que logran deambular es entre los 2 y 5 años. Hay un 10% de pacientes que no logra deambular en forma autónoma nunca, pero la marcha independiente cuando se adquiere es entre los 9 y 10 años. Se caracteriza, uno de los pilares, digamos, en cuanto a síntomas, es la ataxia, ¿sí? Paciente con retraso mental, ataxia y mioclonías, siempre tenemos que pensar en Angelman. Siguiente. Bueno, frecuentemente también vemos trastornos del tono, como hipotonía. La hipotonía suele ser a predominio axial, y a veces presentan espasticidad o aumento del tono distal con reflejos aumentados. Digamos, los trastornos del movimiento, sobre todo el mioclonus, ¿sí? El mioclonus de tipo cortical es una constante en estos pacientes, también está en el 100% de los pacientes, y a veces presentan también movimientos coreicos o distonía, ¿sí? Lo que uno ve frecuentemente es que presentan movimientos de sacudidas musculares que interfieren con sus movimientos normales. Esto hace que el movimiento voluntario suele ser fragmentado. Cuando el paciente tiene una intención motora, suele tener este mioclonus que fragmenta el movimiento. Y frente a intercurrencias o factores estresantes, cualquiera de estos tipos de trastornos del movimiento suelen empeorar. La siguiente. Algo que es importante, después vamos a ver cuando presentemos el caso clínico, son los trastornos de succión de eglución que tienen estos pacientes, porque es algo que tenemos que tener en especial consideración cuando vamos a elegir el tipo de tratamiento, sobre todo si vamos a elegir la terapia cetogénica. Estos pacientes presentan cialorrea, babeo constante, reflujo gastroesofágico, sobre todo en los primeros años de vida, también es muy frecuente. Esto puede condicionar a veces el retraso en la ganancia de peso, o puede también el trastorno de succión y eglución
llevarnos a neumonías a repetición. Y otra característica de estos pacientes es la constipación. Bueno, y ahora vamos a la parte más difícil, que yo creo que igualmente es orientada a los neurólogos, pero creo que es importante que tengamos en claro, por esto de la medicina de precisión, ¿no? Como ahora el focalizar en el defecto genético y la funcionalidad que este defecto genético genera, nos puede hacer entender, sobre todo, tal vez nuevos tratamientos, ¿no? Desde el año 97 se considera que el síndrome de Angelman es una enfermedad monogénica, y como dijo Lorena, esto está asociado a una anomalía genética de un gen que es el que codifica la V3A, ¿sí? Esto es un grupo de genes, un clúster de genes, que se llaman genes con impronta genómica. Ahora vamos a ver qué es esto de la impronta genómica, y está ubicado en el cromosoma 15, Q11, Q13. Este gen lo que codifica es una enzima, y esta enzima es la ubiquitina proteína ligasa, ¿sí? O E6AP también se puede llamar. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Lo que hace es degrada restos celulares, ¿sí? Y sobre todo estos restos celulares que están en las neuronas y en la glía, están codificados por este gen que solamente pertenece a la rama materna. Por eso la expresión del Angelman es básicamente en el sistema nervioso, ¿sí? Las dos copias maternas codifican esta proteína, que es la encargada, esta enzima que es la encargada de degradar los restos proteicos intracelulares de las neuronas y de la glía. Estos restos proteicos no se pueden degradar, y esto condiciona el compromiso neurológico. La siguiente. Bueno, existen 4 defectos moleculares que son los causantes del síndrome de Angelman. El más frecuente, en el 75% aproximadamente de los pacientes, es una delesión de novo, ¿sí? en esta región. O sea, de acá tenemos lo que sería el par, la copia paterna y la copia materna, la parte proximal del brazo largo del cromosoma 15, ¿sí? En la copia materna, que es la que nos importa, porque es la que codifica la proteína, es la que presenta una delesión, ¿sí? Después tenemos la disomía uniparental, que ahora les voy a explicar una por una, pero que son pacientes que heredan las 2 copias del padre, y esa copia está afectada. Otra variedad sería los defectos de imprinting, y la otra variedad es la mutación puntual en estos genes. Pasamos a la siguiente. Entonces, la más común es la microdelesión o mutación a novo de esta región, del cromosoma 15. Esto es la copia materna, y este es el cromosoma paterno. Lo que está en rojo, ¿sí? Es los genes que codifican la V3A, y los dos están heredados. En realidad la que está activa siempre es la de la madre, ¿sí? Por eso cuando el defecto está aquí, ¿sí? La mutación está en esta región, en el rojo de arriba de la copia materna, es cuando ocurre el defecto, ¿sí? ¿Qué codifica? También codifica genes que incluyen al receptor del GABA, o sea, están codificados en esta zona del cromosoma 15 de receptores de GABA, varios receptores GABAérgicos diferentes, y por eso el condicionamiento también a la presencia de una epilepsia de difícil manejo. La siguiente. En 1 o 2% de los pacientes, el defecto genético corresponde a una disomía uniparental. La disomía uniparental, ¿qué quiere decir? Que el individuo, en lugar de heredar un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, que sería lo normal, recibe 2 cromosomas del mismo progenitor. Como este cromosoma, como está en el padre, está inactivo, la V3A está inactivo naturalmente, no hay ninguno de los 2 genes activos, entonces se produce lo que sería el equivalente a la microdelesión en cuanto a funcionalidad, ¿sí? Así como un detalle, cuando los 2 cromosomas provienen del padre,
y se llama disomía uniparental paterna, el paciente presenta un síndrome de Angelman. Si pasara lo mismo, pero fuera una disomía uniparental materna, el paciente tendría un síndrome de Prader-Willi que no nos compete, pero que está ubicado en la misma región. El tercer mecanismo de genético asociado es la falla en la impronta o imprinting, que está en el 1 a 3% de los pacientes. Esta zona proximal es una zona que está metilada normalmente. Metilada quiere decir que tiene un grupo metilo y que eso está inactivo. Para que esto se active tiene que producirse el fenómeno de imprinting, que es la desmetilación, y cuando esto falla, ¿sí? Ese borrado del imprinting no se puede efectuar, queda esa región metilada, entonces es genéticamente inactiva. O sea, si uno mapea genéticamente esa zona, la zona es normal, pero funcionalmente es anormal o no funcionante. Y por último, en la siguiente. La siguiente, Lore. La siguiente, hasta. Sí, el cuarto mecanismo, está, perdón, va lento. Es la mutación, o sea que haya puntualmente una mutación ahí en el gen V3A, que esto se da en el 5 a 10% de los casos. Y al fallar este gen, esta función que es transferir las moléculas de ubiquitinina a las proteínas, sobre todo en el cerebro y en el cerebelo, se altera, y esto no, bueno, como ya lo expliqué antes, no posibilita la degradación de estas proteínas. Bueno, en cuanto al tratamiento, antes de pasar al caso clínico, el tratamiento, tenemos dos grandes caballitos de batalla, que son los fármacos, por un lado, los fármacos antiepilépticos, que más eficazmente siempre se han utilizado, son el ácido valproico y el clonazepam. Tienen a favor que son eficaces, tienen en contra que tienen mayores efectos adversos. En últimas publicaciones se realza la utilización de la levetiracetam, la lamotrigina y el clobazam, en asociación con buena respuesta y menores efectos adversos. Y también el topiramato parecería ser eficaz con menores efectos secundarios. Es poco habitual que el paciente con síndrome de Angelman permanezca con monoterapia. En general utilizan politerapia, ¿sí? Todas las publicaciones que hacen en forma respectiva a pacientes con síndrome de Angelman en general están con politerapia. La siguiente. Y el tema que nos compete, que es la terapia cetogénica, se pueden utilizar distintas variedades de terapia cetogénica. Si el paciente es lactante o se alimenta por sonda nasogástrica o gastrostomía, la terapia que vamos a elegir es la dieta cetogénica clásica. Cuando el paciente es más grande y come por boca, se elige generalmente las dietas de bajo índice glicémico. ¿Por qué? Porque tienen mayor adherencia a largo plazo y porque nos permite utilizarlas por más años, ¿sí? O sea, sabemos que muchos de estos pacientes generan como una especie de dependencia a la dieta, entonces tratamos de usar dietas de bajo índice glicémico porque al tener mayor cantidad de hidratos de carbono, como vamos a ver, se logra hacer dietas por plazos más largos. Y después también porque a mayor poder cetogénico de la dieta, mayor posibilidad de efectos adversos a largo plazo o tardíos, ¿sí? Como son las alteraciones en la salud ósea o los cálculos renales. Entonces, también en ese caso, las dietas de bajo índice glicémico nos permiten sostener dietas por más tiempo. Bueno, buenas tardes. Continúa Cecilia. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero voy a mostrar un poco las generalidades de lo que es esta terapia de bajo índice glicémico. Fue desarrollada principalmente, o es desarrollada principalmente en el Centro de Terapia Dietética del Hospital de Massachusetts, y el objetivo de esta terapia cetogénica es mantener los niveles de glucemia estables y lograr una cetosis. Ahora, los registros que hay o la bibliografía que hay en cuanto a los niveles de glucemia que uno debería buscar ronda entre los 60 y 80 miligramos por decilitro.
Y en cuanto a la cetosis, son niveles de cetonas que se logran con esta terapia más bajos de los que habitualmente buscamos en la clásica o en la Atkins modificada. Tenemos alrededor de 1 milimol por litro de cetonemia, con más o menos 0,3. Y lo que les traje acá es acá a la derecha, abajo, es para entender qué es esto del índice glicémico de los alimentos. Es la capacidad que tienen de elevar la glucemia en sangre. El valor va de 0 a 100, ¿sí? El 100, que es el máximo, el referente máximo, es la glucosa, y lo que buscamos en esta, o lo que vamos a utilizar en esta terapia, son alimentos con índice glicémico por debajo de 55, que es lo que se considera de bajo índice glicémico. Después están alimentos de mediano índice glicémico, que es entre 55 y 70, y de alto, que es de 70 para arriba. Pero a nosotros los que nos interesan son justamente los que están por debajo de la línea verde. La próxima, por favor. Siguiendo con las características generales de esta terapia cetogénica, la distribución de macronutrientes se hace de la siguiente manera: preferentemente un 60% de aporte del BCT en aporte graso, pudiendo llegar hasta un 70%, un aporte proteico entre el 20 y el 30% del BCT, y un 10% de hidratos de carbono. Habitualmente estamos acostumbrados a que estos porcentajes, tanto en la clásica como en la Atkins modificada, es más bajo, así que un 10%, podemos cubrir entre 30 a 60 gramos de hidratos de carbono. Lo importante de estos hidratos es que justamente sean con un índice glicémico menor a 55, y otra cosa importante es distribuirlos equitativamente en la cantidad de comidas que se planee con la familia, y tratar siempre de acompañarlo, idealmente acompañarlo siempre con una porción, tanto proteica como grasa, para bajar aún más el índice glicémico. La próxima, por favor. Bueno, acá a modo de esquema, esto se encuentra de donde podemos encontrar listados de productos de bajo índice glicémico. Este es un ejemplo, pero la verdad es que hay un montón de semáforos de este tipo. Nosotros vamos a utilizar los de bajo índice, que decían, bueno, acá lo pone de 0 a 49, pero idealmente también es hasta 55, y fíjense que hay mucha variedad de productos justamente con estas características. La próxima, por favor. Bueno, continuamos con las generalidades. A esto ya corresponde más o tiene correspondencia con todas las terapias cetogénicas. Perdón, porque pasó algo en mi casa. Las terapias cetogénicas de bajo índice glicémico van a ser exclusivamente de inicio ambulatorio. Necesitamos un equipo de terapia adecuado, ¿sí? Ahí está. Un equipo de terapia adecuada, con profesionales idóneos en la capacitación, y una familia receptiva a la instrucción que vamos a hacer. Los objetivos terapéuticos, bueno, acá va a depender mucho del objetivo terapéutico que planee el neurólogo junto con la familia, si va a buscar por ahí eficacia antiepiléptica, o muchas veces, o en algunas situaciones, para mejoría, simplemente no, para mejoría de lo conductual. Por supuesto, como cualquier terapia cetogénica, hay que hacer suplementación vitamínica y suplementación con calcio. La próxima, Lore, por favor. Continuamos con las generalidades. Siempre es importante en nuestros pacientes, en cualquier dieta cetogénica, que estén bien hidratados, protocolizar los controles que vamos a hacer, tanto los controles clínicos como los controles de laboratorio, que son semejantes a las otras terapias que manejamos. Y
La característica de esta terapia es la mayor tolerabilidad y mejora en la palatabilidad, porque aumentamos mucho las opciones de alimentos que podemos incluir. Y acá a modo de referencia, el síndrome de Angelman en el consenso multidisciplinario, multicéntrico, la pone como uno de los síndromes que más se va a beneficiar con la terapia cetogénica. Bueno, este es un estudio retrospectivo que es bastante actual, con mayor número de pacientes que por ahí uno encuentra en la bibliografía. No hay demasiada bibliografía, pero bueno, juntó 23 pacientes del Massachusetts, juntó 23 pacientes con síndrome de Angelman. Las edades eran de 2 a 31 años, pero fíjense que la mayoría eran niños menores de 10 años, y la mayoría tenía de elecciones como causa genética, presentaban de elecciones positivas. El objetivo de esta revisión de casos fue objetivar la eficacia y la tolerabilidad de estas dietas, de esta terapia de bajo índice glicémico, como tratamiento de la epilepsia en el síndrome de Angelman. Lo que hicieron ellos fue, previo al inicio, los papás completaron un registro de alimentos de 3 días y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, y la información obtenida de esto la utilizaron para poder individualizar las recomendaciones. Las proporciones de macronutrientes, las metas y las sugerencias para las comidas siguieron estas pautas de terapia de bajo índice glicémico, y aproximadamente utilizaron, de acuerdo a cada uno de los pacientes, entre 27 a 60 gramos de hidratos de carbono de bajo índice glucémico por día. Solo en 9 pacientes se reportaron efectos adversos leves. De 23 pacientes, solo 9 se reportaron efectos adversos leves que, por supuesto, no motivaron la suspensión del tratamiento y fueron de manejo simple. La próxima. En cuanto a la respuesta terapéutica, acá hay un cuadro que se ve en cada paciente qué es lo que fue sucediendo, en grupos de pacientes qué es lo que fue sucediendo, pero sepan que como conclusión ellos encontraron un 22% de los pacientes tuvieron una respuesta de 100% del control de crisis, es decir, estuvieron libres de crisis. Un 42% estuvieron libres de crisis, pero que aparecían cuando se enfermaban, y un 30% tuvo una mejoría en el control de crisis. Lo que sí, la mayoría tuvo que sostener alguna droga antiepiléptica, ¿sí? No sostuvieron el tratamiento cetogénico como único tratamiento. La conclusión de este trabajo, que la eficacia del tratamiento de bajo índice glicémico y su perfil favorable de efectos secundarios lo convierten en una excelente alternativa para el tratamiento de la epilepsia en el síndrome de Angelman. Quiero decirles que acá hubo 2 pacientes incluidos en este grupo que no tenían epilepsia, fue decisión de los padres incluirlos. La próxima. Bueno, y ahora vamos a describirles el caso clínico. Bueno, les vamos a presentar una paciente del grupo que actualmente tiene 10 años, sexo femenino, no presenta antecedentes perinatológicos de relevancia, y a los 4 meses inició con convulsiones de difícil manejo y movimientos anormales de tipo coriotetóxicos. A los 10 meses esta paciente es derivada al Hospital Italiano de Buenos Aires para estudios. En ese momento los diagnósticos eran retraso global del desarrollo, los movimientos anormales y la epilepsia. En este contexto de esta internación, que fue derivada para estudios, para la valoración, presenta un estatus epiléptico en contexto infeccioso. Bueno,
Como métodos de exámenes complementarios, durante la internación se realizó una resonancia de cerebro con espectroscopía, que fue de hallazgos, mostró hallazgos de características inespecíficas, con un aumento de los espacios pericerebrales a predominio frontotemporal, un aumento del sistema ventricular supratentorial con morfología conservada, y se evidenciaba también un adelgazamiento de la sustancia blanca profunda bifrontal, con una espectroscopía sin particularidades. Como método de estudio también se realizó un laboratorio con perfil metabólico, que fue normal, y se le realizó una impedanciometría que dio patológica. Esta paciente en el momento de la derivación es oriunda de Chaco, y en el momento de la derivación, unos meses antes, presentaba una sonda nasogástrica porque había presentado una neumonía que se había interpretado de características de causa aspirativa. Bueno, se le hizo la impedanciometría que dio patológica y una videodeglución que evidenció una modificación en etapas orales de la deglución, especialmente en la recepción y ubicación del material en la cavidad bucal, con buen progreso a faringe y esófago, y la vía aérea permanecía libre. Como método también de estudio se le realizó un cariotipo de alta resolución, que el resultado estuvo un tiempo después, pero que ya dio diagnóstico del síndrome de Angelman, ya que evidenció una lesión en el brazo largo del cromosoma 15. Ahí. Bueno, y ahora vamos a hacer la primer pregunta, ¿sí? Entonces estamos ante esta situación, una bebé de 10 meses con estatus epiléptico en contexto infeccioso, alimentándose por sonda nasogástrica. Las opciones, ¿sí? Tienen que elegir la correcta. Las opciones, la primera es, en este caso, indicaría dieta de bajo índice glicémico por tratarse de un síndrome de Angelman. La segunda, por tratarse de un lactante, indicaría dieta cetogénica clásica. La tercera, no indicaría terapia cetogénica, ya que no es una indicación con buena efectividad en este tipo de síndrome. Y la cuarta, el reflujo es una contraindicación absoluta de iniciar dieta cetogénica en este paciente. La opción correcta es, por tratarse de un lactante, indicaría dieta cetogénica clásica. La primera opción, que es algo que también eligieron algunos participantes, la verdad es que es un bebito de 10 meses, ¿sí? Y lactantes tienen indicación absoluta de dieta cetogénica clásica, así que no sería la respuesta correcta. Y la tercera y la cuarta no la contestó nadie, así que, pero bueno, vamos a rápidamente, no indicaría terapia cetogénica, ya que no es una indicación. Esto es incorrecto, porque sí, justamente es una buena indicación con efectividad para este síndrome, y el reflujo no es una contraindicación absoluta de iniciar dieta cetogénica. Si el paciente tuviera reflujo, hay que optimizar tratamiento y poder indicarla tranquilamente. Bueno, seguimos con el caso clínico. Ahora sí, les voy a contar qué es lo que hicimos. La próxima, Lore. Bueno, entonces teníamos un bebé de 10-11 meses, con una talla de 69 centímetros, un peso de 9 kilos 45, el perímetro cefálico de 45,5 centímetros, y un peso para talla de 1,6 de Z. En realidad se inició una dieta cetogénica clásica por sonda nasogástrica con ayuno. En realidad, antes de iniciar la terapia hicimos ayuno 48 horas, era una bebita con buen peso, y la situación epiléptica ameritaba tener cetonas rápidamente, por eso se inició con ayuno durante 48 horas, con buenos controles de glucemias controladas por dextro, y al segundo día ya con cetonuria positiva. En el tercero iniciamos una dieta cetogénica ya con relación 3:1,
por sonda nasogástrica, 4 tomas en el día, y aportamos 100 calorías kilo día. La verdad es que la bebita respondió muy bien, y pudimos al alta iniciar ya con estímulos orales con semisólidos para ver de poder combinar, hacer sonda y algo de alimentación por boca, ya que es una bebita de 11 meses. La próxima, por favor. Bueno, fíjense que dice dieta cetogénica clásica primera vuelta, esto ya les indica un poco qué es lo que les vamos a contar más adelante. Bueno, en este primer ciclo tuvimos una respuesta terapéutica entre el 50 al 60%, lo que persistieron fueron mioclonías, que eran aisladas pero que se exacerbaban en procesos infecciosos. Se logró descender hasta suspender el fenobarbital, se indicó ácido valproico, pero que hubo que suspender por elevación de las transaminasas, y luego se agregó clobazam. Los efectos adversos que encontramos en esta primera vuelta de terapia cetogénica fue muy mala actitud alimentaria sobre el final, sobre el segundo año de terapia, y acidosis metabólica en el contexto de procesos infecciosos. Que ahora vamos a repasar un poquito esto con una pregunta. A los 3 años de vida de la bebé, 1 año y 10 meses de tratamiento, iniciamos descenso, porque la mala actitud alimentaria era muy marcada, estaba bajando de peso, así que iniciamos descenso, que lo completamos en 3 meses. Lo que rechazaba sobre todo era la crema de leche, y es el día de hoy que es lo que también más le cuesta. Bueno, fíjense cómo terminó antropométricamente nuestra paciente, con un peso de 10 kilos 500, un Z de -2, talla de 86 centímetros, un Z de -2 también. La velocidad en crecimiento en talla fue acorde, pero después les voy a mostrar las curvas, y van a ver que hay un ligero freno en lo que es la velocidad de crecimiento, pero 8,4 centímetros por año para esta edad estaba dentro de percentilos. Un peso para talla con un Z de -1 y un perímetro cefálico de 47 centímetros, un Z de -1 también. Y ahora vamos a la próxima, por favor, que vamos a hacer otra pregunta. Esta niñita, ante procesos infecciosos, como les comenté recién, presentaba acidosis metabólica leve sin acidemia. Pero son oriundos del Chaco, entonces muchas veces teníamos que resolverlo telefónicamente esta situación con el pediatra de guardia. Entonces acá tienen que elegir la correcta. La opción 1 es suspender el tratamiento hasta resolver el cuadro infeccioso. La opción 2, asegurar hidratación, buscar causa desencadenante y descender relación cetogénica. Opción 3, corrección rápida con bicarbonato endovenoso. Opción 4, tratar causa del proceso infeccioso. Bueno, ya respondieron, ya tenemos los resultados. Excelente, bueno, la primera opción, suspender el tratamiento hasta resolver el cuadro infeccioso, es absolutamente incorrecta, ¿sí? Muy bien, nadie la contestó. La segunda era la correcta, asegurar la hidratación, buscar causa desencadenante y descender relación cetogénica. Para descender relación cetogénica, la verdad es que podemos utilizar un montón de situaciones. Una que nos ayuda mucho en un cuadro infeccioso son, por ejemplo, las sales OMS. Ayudamos con la hidratación, hacemos un aporte de glucosa, es decir, de hidratos de carbono. Por supuesto, la cantidad de sales van a ser calculadas de acuerdo al niño, la cantidad de glucosa que le querramos poner o que le querramos pasar, pero bueno, eso es una buena opción en estas situaciones. Utilizar las sales OMS. También podemos utilizar un clásico jugo de naranja, o hacer pequeños bolos, si tuviera el niñito vía, hacer pequeños bolos de dextrosa. La tercera también era incorrecta, corrección rápida con bicarbonato endovenoso. La verdad es que la corrección con bicarbonato endovenoso se reserva para acidosis graves, con bicarbonatos con pH menores de 7,10 y bicarbonatos menores de 10,
¿sí? Y tratar la causa del proceso infeccioso es correcta, pero no sería tan correcta como la segunda, ¿sí? Porque la verdad es que es cierto, hay que tratar lo que motivó esta acidosis. Bueno, pasamos a la próxima. Muy bien. Entonces esta niñita terminó a los 3 años su primer ciclo de terapia cetogénica con un peso descendido, con una velocidad de talla levemente descendida, bien de su situación epiléptica, pero con estas dificultades para sostener una correcta alimentación. A los 6 meses de esta situación, a los 6 meses de terminar, la verdad es que la niñita vuelve en muy mal estado, con una exacerbación marcada de las crisis, y pérdida de peso. Fíjense que estaba pesando 10 kilos, cuando hacía 6 meses estaba en 10 kilos y medio, ya habiendo no ganado suficiente. Así que bueno, la indicación fue nuevamente comenzar con terapia cetogénica, y por la situación epiléptica otra vez elegimos una dieta cetogénica clásica. Arrancamos con una relación, en esta situación fue por vía oral, porque después les voy a mostrar más adelante, cuando les muestre la curva de peso, los momentos que usó sonda. Pero rápidamente en el primer ciclo de dieta se pudo retirar la sonda. Entonces la verdad es que la niña ya estaba sin sonda, y iniciamos dieta cetogénica clásica, vía oral. Iniciamos con relación cetogénica 2:1, al otro día progresamos a 3:1, ya tuvimos cetonas positivas, así que ahí nos quedamos. Y con el correr de los días, sosteniendo 3:1, tuvimos muy buen nivel de cetonas, de cetosis, por lo que dejamos en 3:1. La próxima, por favor. Muy bien. La verdad es que en este segundo ciclo de terapia cetogénica, la respuesta terapéutica fue excelente. Se logró un 90% de control de crisis. Los anticonvulsivantes que tenía eran topiramato, levetiracetam, clobazam, y se agregó la motrigina, que hubo que suspenderla rápidamente, y etosuximida, que fue la que mejor respuesta, la que le dio muy buena respuesta terapéutica también. Al año y 10 meses, coincidente con el primer ciclo, nuevamente empieza con mucha dificultad para alimentarse, para completar las comidas, pero bueno, la verdad es que como tenía tan buena respuesta terapéutica, la mamá sostuvo lo más que pudo. Hicimos un descenso muy lento para ir tratando de mejorar la actitud alimentaria. Fíjense que completamos el descenso en 6 meses, y acá les pongo los datos antropométricos de cómo terminó, con un peso de 13 kilos 800, un Z de menos 2,7, levemente mejor que cuando inició, pero Z casi de menos 3. Una talla de 96 centímetros, fíjense, una velocidad de crecimiento en talla de 3,5 centímetros por año, que es baja. Un IMC de 15, y que es Z de menos 0,2, es decir, Z le estaba bien, está acá mal puesto el menos. Y un perímetro cefálico de 49 centímetros, que es un Z entre menos 1 y menos 2. Muy bien. La próxima, espera Lore, ahora vamos a incluir otra pregunta, ¿sí? Porque acá hay una asociación de dieta cetogénica con un inhibidor de la anhidrasa carbónica, porque vamos a charlar un poquitito de qué es lo que pasa con esta asociación. Así que acá tenemos la pregunta 3. También tienen que marcar la opción correcta. Y con respecto a la asociación de inhibidores de anhidrasa carbónica y terapia cetogénica, a ver cuál es la correcta. La primera opción tienen: debe suspenderse el tratamiento con topiramato antes del inicio de una terapia cetogénica.
La opción 2, no se debe indicar citrato de potasio en la asociación terapia cetogénica más antiepilépticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. 3, la asociación de topiramato y terapia cetogénica aumenta el riesgo de acidosis metabólica, o todas son correctas. Bueno, igual, muy bien. La correcta es la asociación de topiramato y terapia cetogénica aumenta el riesgo de acidosis metabólica. No se debe indicar citrato de potasio en la asociación terapia cetogénica de DAES, es incorrecta porque sí, se indica, se puede no indicar protocolizadamente, digamos, pero es la manera de mejorar la acidosis, y ahora lo vamos a repasar. ¿Y todas son correctas? No, no es correcta porque la primera tampoco era correcta. Bueno. Entonces, para repasar un poco de las interacciones farmacológicas y dieta, solamente en realidad con esta lo vamos a repasar, que es el caso lo que motiva el caso de esta niña, que es entonces la asociación de dieta cetogénica más algún inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es lo que produce empeoramiento de la acidosis metabólica persistente con el aumento de riesgo de litiasis. ¿Qué es lo que debemos controlar siempre cuando tenemos uno de estos anticonvulsivantes? Y el niñito en dieta, cualquier dieta cetogénica, los niveles séricos, siempre controlemos los niveles séricos de bicarbonato, el sedimento urinario, el índice de calciuria, creatininuria, y hacerles ecografía renal. Y la manera de tratar esto es con hidratación y citrato de potasio, ¿sí? Y el mecanismo fisiopatológico de esta situación es que, bueno, la zonisamida, el topiramato o el sultiame, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la anhidrasa carbónica del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Esto que produce una pérdida de bicarbonato y sodio que lleva a una alcalosis urinaria con acidosis metabólica. Esta alcalosis urinaria con acidosis, que es lo que favorece la absorción de citrato. Entonces el complejo citrato-calcio baja, dejando libre o aumentando el calcio iónico en orina, provocando hipercalciuria. La suma de hipocitraturia más hipercalciuria favorece la formación de fosfato de calcio, ¿sí? La acidificación de la orina favorece la precipitación de estas sales, por lo tanto el citrato de potasio que alcaliniza la orina contrarrestaría esta situación, y la hidratación, ¿sí? Favorecería que la hipercalciuria sea menor. Bueno, y acá les voy a mostrar, vamos a hacer un poquitito análisis de la curva de peso y la curva de talla. Acá tenemos la curva de peso, por ahí para los neurólogos que no conocen, los neurólogos que no sé si han visto alguna vez, hay un programa que es de libre acceso, que se llama Antro o AntroPlus, depende, uno utiliza uno o el otro, depende de la edad del niño, y lo que tendemos son los estándares del multicéntrico de la OMS de crecimiento, ¿sí? Que son estas curvas verdes, rojas y negras, ¿sí? Y lo que uno va construyendo es la curva del paciente. Cada uno de los puntos es los pesos que uno va cargando del paciente en particular. Acá lo que marqué para que sea más claro es en los momentos que estuvo en primera dieta cetogénica, y en segundo ciclo de dieta cetogénica, ¿sí? Y acá arriba miren que marcamos, yo estoy señalando con mi puntero y no, bueno, y acá arriba, no tanto no, acá arriba los momentos en que estuvo con sonda nasogástrica, ¿sí? Fíjense, esto es peso, fíjense durante el primer ciclo de dieta cetogénica, el primer año un poquitito más, creció muy bien de peso nuestra paciente, para después del añito y piquito de tratamiento, no de vida, de tratamiento, empieza con muy mala adherencia, no terminaba su plato, empieza a perder peso, entonces ahí es cuando iniciamos descenso para terminar de sacarla en esta situación.
después está 6 meses sin tratamiento cetogénico, y reingresa por bajo, ¿se acuerdan que había reingresado por bajo peso y por aumento de crisis? ¿Sí? Y fíjense que durante el segundo ciclo de dieta cetogénica logramos sostén de peso. Y después, culminado este segundo ciclo, lo siguió el equipo de nutrición, no lo sigo yo en el hospital, lo siguen otras profesionales, tuvo una caída de peso importante y ahí le indican un soporte por sonda, ¿sí? Que primero fue casi exclusivamente y después quedó como soporte nocturno. Así todo, con soporte por sonda, el peso no mejora, siempre está por aquí en el -3, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que, dentro de los criterios que presentó anteriormente Lorena, cuáles son los que en el síndrome de Angelman podrían impactar negativamente en la alimentación? Fíjense, pueden tener estos niños, protrusión lingual, movimientos de la lengua, trastornos en la succión de glución, prognatismo, ¿sí? Boca grande con espacio interdental aumentado, babeo frecuente y movimientos masticatorios frecuentes de la boca. La verdad es que nuestra paciente cumple con estos 3, ¿sí? Boca grande, babeo frecuente y movimientos masticatorios frecuentes. Y además se lleva todo el tiempo las manitos a la boca. Bueno, la próxima, Lore. Y análisis de talla. ¿Sí? Esta es la curvita de la evolución de talla de nuestra niña. Lo mismo, este fue el primer ciclo de dieta cetogénica. Fíjense que acá hay una leve desaceleración en el crecimiento en talla, pero igual, si uno lo pone en percentilos, era normal la velocidad de crecimiento. Y ahora ya después, en el segundo ciclo, no, hay una clara caída de la velocidad de crecimiento en talla, pero fíjense que después la sonda se pone en este momento, más o menos, Lore, no sé si podés mostrarlo, ¿sí? Luego de luego de este estancamiento en talla, con la ayuda del soporte enteral por sonda, recupera velocidad de talla. La verdad es que busqué asociación de talla baja con Angelman y no encontré, pero bueno, vemos lo mismo en el peso, es decir, una niña que crece en estos desvíos estándar. Bueno, la próxima, Lore. Y ahora, ¿sí? En mayo, principios de mayo, se vuelve a consultar con el equipo de dieta cetogénica. Nuestra niña, acá, Lore, no sé si querés poner el video, ingresa con estatus mioclónico, con mucha exacerbación de las estereotipias. Tiene 10 años de edad, tiene una talla de 1,15 m, un peso de 18 kilos, un perímetro encefálico de 49,5, que le da un Z de -2. Entonces, nuevamente con este estatus mioclónico y con la sonda colocada, porque persistía con el soporte nocturno, decidimos iniciar nuevamente dieta cetogénica. La verdad es que iniciamos primero una clásica 1-1 con la idea de lograr cetosis con clásica por sonda, pero bajita, para el alta pasarla a una de bajo índice glicémico. Así que hicimos un día de inducción, en la inducción hicimos un día 1-1, al otro día progresamos a 2-1, ya tuvimos cetonuria positiva, entonces ahí sostuvimos
y pudimos entrenar a la mamá en una dieta de bajo índice glicémico para iniciarla posteriormente cuando estuviera de alta. Que el alta fue, la verdad que rápido. La próxima, Lore. Bueno, y estos son los cálculos que hice para esta niñita de la dieta de bajo índice glicémico. Entonces nuestra paciente tiene 10 años, el BCT que le calculé son de 60 kilocalorías kilodía, que da un total de 1150 calorías, y la distribución la hice de la siguiente manera: grasa 70%, hidratos de carbono un 10%, que me daban 30 gramos, y proteínas dejé libre, porque en relato de la mamá no es el alimento, no son los alimentos que la niña más prefiera consumir, entonces le puse cierta cantidad para completar 1 gramo kilo, y después libre si pudiera, y en el próximo control, que es al mes de iniciada, que tiene que volver, ver con registro qué cantidad de proteínas está ingiriendo, para ver si lo tengo que adecuar, si me paso del 20%, que es lo que me faltaría para completar el 100, o qué. ¿Sí? Y esta es la tablita que le dimos, ¿sí? Fíjense que se le indicaron 6 ítems por día. ¿Por qué 6 ítems? Porque cada uno de estas cantidades contienen 5 gramos de hidratos, y lo que estamos buscando son 30 gramos al día, así que la mamá va a elegir, elige 6 de estos y los distribuye en las 4 comidas. La verdad que es una mamá con mucha facilidad para realizar este tipo de tratamiento. Bueno, y la próxima, la cuarta pregunta. La primera opción es la dieta de bajo índice glicémico, se basa en el consumo de TCM o triglicéridos de cadena media. La segunda opción es la dieta de bajo índice glicémico mejora la epilepsia y la conducta en pacientes con síndrome de Angelman. La tercera opción es la dieta de bajo índice glicémico, es una variedad de terapia cetogénica en la cual se utilizan hidratos de carbono de bajo índice glicémico. Y la cuarta es la dieta cetogénica de bajo índice glicémico, permite una mayor adherencia por contar con una mayor proporción de hidratos de carbono que otras terapias cetogénicas. Han respondido la mayoría correctamente, porque la dieta de bajo índice glicémico no se basa en el consumo de triglicéridos de cadena media. Por supuesto que se puede sumar como aporte graso, reemplazando por supuesto parte de este 60% de aporte graso. Por supuesto que se puede hacer como TCM, pero no es el objetivo. Bueno, hay algunos que por ahí le contestaron mejora la epilepsia y la conducta. Esa es correcta y teníamos que buscar la incorrecta, así que no. Y la tercera también contestaron, pero es correcta y debíamos buscar la incorrecta. Así que, bueno, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, y una línea de tiempo como para resumir el caso clínico, ¿sí? Fíjense, en el inicio a los 11 meses, inició dieta cetogénica clásica, en estatus, en contexto infeccioso, las drogas que tenía y las drogas que no toleró, el ácido valproico no lo toleró, hizo un efecto adverso, así que hubo que suspenderlo, suspensión del primer ciclo de dieta cetogénica a los 3 años, entre los 3 años y los 6 meses, y 3 años y 6 meses, muy exacerbación de crisis, muy mala tolerancia a la alimentación, con pérdida de peso importante, por lo que se reinició dieta cetogénica clásica. Los anticonvulsivantes que tenía en ese momento, levetiracetam, topiramato y clobazam. La motrigina no hubo que suspenderla, se puso y hubo que suspenderla, y la etosuximida se agregó en este momento.
hasta los 5 años y 10 meses estuvo en este segundo ciclo de dieta cetogénica, que tuvimos que suspenderla nuevamente por mala actitud alimentaria, pero teníamos un excelente control de crisis. Y ahora nuevamente a los 10 años iniciamos dieta de bajo índice glicémico por un estatus mioclónico. La próxima, por favor. Bueno, y ahora los dejo porque... Bueno, aprovecho a decir, si quieren ir haciendo preguntas para dejar ahí en las preguntas y respuestas. Si quieren pueden ir haciendo preguntas ya, si ya tienen. Bueno, nada, era explicar un poquito las características del videoencefalograma de esta paciente, más que todo para mostrar la semiología de las crisis, ¿sí? Los patrones que había descrito Lorena, distintos, característicos del Angelman. ¿Por qué insistimos tanto con el electroencefalograma? Porque muchas veces la punta del iceberg, que nosotros como neurólogos, un paciente con un retraso, una hipotonía, y a veces viendo en el primer año de vida un electroencefalograma con este patrón, uno ya puede hacer una sospecha clínica de síndrome de Angelman, ¿sí? Bueno, esta paciente tenía un electroencefalograma desorganizado, ¿sí? Y fíjense que tenía este patrón, que era una de las variedades, que era la actividad lenta delta difusa, sin reactividad ocular, no tenía este patrón de on-off, con muchas descargas continuas prácticamente por momentos, despiega onda a nivel temporoparieto-occipitales bilaterales, sincrónicas y asincrónicas. La siguiente. Bueno, para los neurólogos básicamente, fíjense que es un electro desorganizado, sin actividad fisiológica del sueño, con abundantes espigas y un patrón posterior de lentificación difusa. La siguiente. Bueno, aquí ven a la izquierda que tiene descargas en trenes, ¿sí? Despiega onda en trenes. Y la siguiente. No solamente hacía mioclonías nuestra paciente, sino que en el registro del bioelectroencefalograma detectamos este tipo de crisis, una crisis de inicio focal, con desviación primero ocular y cefálica, desviación ocular a la derecha y cefálica a la izquierda, con una postura tónica asimétrica, con elevación del miembro superior izquierdo, y flexión del miembro inferior izquierdo y extensión del derecho, ¿sí? Estas crisis la mamá las venía notando en aumento, sobre todo cuando tenía cuadros infecciosos, presentaba crisis prolongadas de 5 a 10 minutos que requería muchas veces Diactal. Ella estaba teniendo, por eso reingresó en dieta, dos tipos de crisis, estas prolongadas o subintrantes que requerían Diactal prácticamente en forma diaria, y además presentaba los estatus mioclónicos como vimos en el video anterior. Que los estatus crónicos no son tan severos desde el punto de vista sistémico, digamos, pero sí le generaban un compromiso en la alimentación, digamos, o en la conexión por sus permanentes mioclonías, y sobre todo un disconfort muy grande, ¿no? Fíjense que esta es la parte ictal, o sea, en el momento de la crisis la paciente tenía actividad, ahí vemos a nivel izquierdo arriba, las liñitas azules para los que no son neurólogos son los electrodos del hemisferio izquierdo. Fíjense que tiene una actividad rítmica, occipital izquierda, después difundía a nivel temporal y presentando espiga onda, ¿sí? Bueno, está similar, fíjense que eran crisis prolongadas. Bueno, queremos que se lleven varios mensajes de esta presentación. Agradecemos a la doctora Pichirini que nos preparó los videoelectros, que es del servicio de neurología infantil del sector de neurofisiología.
bueno, es como consejos así, tips importantes a llevarse. Nos parece que hay que tener en cuenta estas características fenotípicas de los pacientes. Yo creo que cuando uno ve 2 o 3 pacientes como neurólogo o incluso como pediatra con síndrome de Angelman, rápidamente después uno los aprende a reconocer, ¿sí? Tiene un fenotipo muy conductual, muy característico, y fenotipo, una facies muy peculiar, una hipotonía, un mioclonus y una ataxia, que son muy características. Como neurólogos llevamos el concepto de que reconocer estos patrones eléctricos en este contexto clínico apropiado también nos hace pensar rápidamente en diagnóstico. Y como decía Lorena, el promedio de diagnóstico son 18 meses, en esta paciente fue antes, se hizo a los 6-7 meses el diagnóstico, sinceramente en forma casi casual. Uno pidió un cariotipo de alta resolución y ahí apareció, no es que lo sospechamos inicialmente. Pero si uno ve un electroencefalograma con este patrón característico, sospechar el síndrome de Angelman. ¿Por qué? Porque uno elige la terapéutica, hacer medicina de precisión, ¿no? Elegir los fármacos más adecuados, prevenir las complicaciones típicas de estos casos y pensar rápidamente en la opción de la dieta cetogénica. Por otro lado, también hacer asesoramiento genético, que es importante. Dentro de las opciones terapéuticas, los fármacos que ya comentamos, y recalcar siempre la importancia de la dieta cetogénica, inicialmente en lactantes más dietas clásicas y después pensar dietas más de bajo índice glicémico, y siempre tener en cuenta las interacciones de los fármacos, ya sea la anorexia por el topiramato, la depresión del sensorio o la celorrea generada por las benzodiazepinas, bueno, y para poder prevenir la potencialidad de efectos tóxicos asociados con la dieta cetogénica. Bueno, desde Casa Angelman, justo, acaba de poner un mensaje de Casa Angelman, acá justo habíamos puesto un slide, les recomendamos para sus pacientes esta asociación de padres que es Casa Angelman, que realizan seguimiento, contención, brindan información, que tienen esta página, se las recomendamos. Ustedes saben, nosotros siempre somos muy a favor de las asociaciones de padres, en general la mayoría de los padres cuando encuentran un par y se sienten contenidos y realmente son de gran ayuda. Así que ahí estaban participando también de esta charla. Bueno, y agradecerles a todos por su presencia, esperamos las preguntas. Acá estamos nosotras 3, que somos el equipo actual de dieta del Hospital Italiano, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a las 3 por sus excelentes presentaciones. Ahora vamos a pasar, como dijo María, al bloque de preguntas y respuestas. Así que bueno, vamos con, acá tenemos una pregunta de Rocío Violás. No sé si, Rocío, querés preguntarla en vivo. ¿Estás, Ro? Ahí, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí. ¿Cómo andan? Felicitaciones a las 3. Yo, bueno, había preguntado, más así de detalle de la dieta, a ver si además de lo que eran vegetales y frutas de bajo índice glucémico, también ofrecían reemplazo con otros tipos de alimentos también de bajo índice glucémico, por ejemplo, legumbres, frutas secas, y también había algunas de esas opciones en la dieta. Sí, la verdad es que es no lo ofrecimos, nosotros en esta paciente no se lo ofrecimos de entrada porque queríamos más bien por ahí un tratamiento más conservador. Quizás uno todavía tiene mucho la vieja escuela de las dietas más clásicas, pero la verdad es que sí estamos pensando justamente para cuando venga el control poder ampliar la variedad. Lo que sí hay que tener en cuenta que nosotros tenemos organizado así, darles 5 gramos, hacerle porciones de 5 gramos de hidratos. Entonces quizás 5 gramos de hidratos va a ser muy poquitito aporte de legumbre, pero la verdad es que es una opción más para la mamá, para variarle, para algún día darle, así que no hay ningún inconveniente en que mientras respeten el índice glicémico y por supuesto la cantidad de hidratos que contiene el producto, se puedan ofrecer algo salido de lo que es los vegetales. Claro,
Bien. Y después había puesto, a ver si, no sé si tenían el dato ahí, pero de curiosidad, a ver con la de bajo índice glucémico con esta paciente, a qué valores de cetonas llega, en qué valores está. Sí, en realidad nosotros todavía no hicimos el primer control, pero tenemos contacto frecuente con la mamá, y la verdad es que está con altos registros de cetonas, pero no está llegando a la cantidad de hidratos que propusimos. No está llegando a los 30 gramos de No hidratos. llega a los 30. Claro, está como en una casi clásica. Veremos con el registro, ¿viste? Claro. Así que lo que está escrito es que los niveles de cetonemia son más bajos que los que tenemos seteaditos de 2 a 6, ¿sí? Sí. Es lo que está descrito en la literatura. Pero Bien. bueno, esta mamá la verdad es que nos está relatando cetonas más altas, pero tenemos dudas de si... Claro, no llega a consumir todos los hidratos. Exacto, porque aparte, la verdad es que el volumen para esta nena de algunas verduras, sobre todo, es bastante, y Claro. la verdad es que la cuestión alimentaria con ella es complicada. Claro. Entonces Claro. quizás en esta nena sí ofrecerle justamente algún tipo de legumbre de bajo índice que va a ser en pequeñas porciones. Claro. Por ahí justo para esta paciente le puede venir bien. Ujú. Bueno, gracias, chicas. Excelente. Saludos. Gracias. Hay varias ¿Tenemos? preguntas ahí. Dani, si querés. Sí. A Lorena Fazulo, no sé si Lorena quiere hacer la pregunta en vivo. Hola, no sé si se me escucha. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente la presentación. Bueno, mi pregunta es que yo en realidad también hubiese elegido hacer una clásica, por supuesto, en la paciente a los 10 meses, porque estaba en estatus, así que creo que es la indicación. Pero sí quería preguntarles, o me cuesta entender, por qué no podríamos hacerlo una de bajo índice glicémico a los 10 meses, independientemente de que en los lactantes esté descrito no hacer una clásica, si hubiese alguna contraindicación desde el punto de vista nutricional de hacer una bajo índice glicémico a esa edad. Estaba con sonda, ¿vos te referís a esta paciente o en general? En ese momento la niña estaba con yo sonda. me refiero en general, por eso, yo a esta paciente en estatus hubiese empezado con una clásica por sonda, puede ser con una relación 1 a 1 o 2 a 1, no importa, o sea, pero si la paciente estuviese en buen estado general, si a esa edad, suponete si hace un estatus, no sé, a los 6 meses, si yo le puedo pasar a los 10 meses o tengo que esperar sí o sí a los 12 meses para ponerla en bajo índice glicémico. Y en realidad la indicación de dieta cetogénica en lactantes es clásica. Si vos me preguntás nutricionalmente, si yo le hago los cálculos y la distribución de macronutrientes y después en el registro, la verdad es que se cumple, no se me ocurre en este momento una contraindicación nutricional para eso, ¿sí? La verdad es que... Lo podríamos implementar. Yo creo que sí, no se me está ocurriendo en este momento una contraindicación nutricional justamente para no poder hacerla si es una bebita de 11 meses que viene comiendo sus papillas, y en el registro alimentario los volúmenes serían acordes, como si hiciéramos una clásica, que también uno hace pregunta, volúmenes de alimentación. La verdad es que no se me ocurre para no poder hacerla. Sí, pero no es lo que está publicado. Claro. Como la Atkins tampoco, un lactante uno no hace una Atkins, sí. Probablemente no lleguen a las proteínas, no sé. Lo que pasa es que en la Atkins justamente se deja liberada las proteínas y es más a demanda del paciente. Acá uno si porciona las proteínas para cumplir el 20 o el 30% del BCT y se cumple, la verdad es que no habría por qué no. Sí. Bueno, genial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a probar. Es un gran dilema. Sí, está bien, está bien. Está muy bien. Tenemos también ahora pregunta de Alfredo Cerizola. El doctor Rizola, nuestro amigo de Uruguay. Sí. Buenas noches.
Alfredo. placer, muchísimas gracias, felicitaciones. En realidad, a propósito de un paciente que el problema principal es conductual más que la epilepsia, quería ver si tienen alguna escala que ayude en tratar de demostrar la eficacia, o si conocen alguna escala. En estos casos yo estuve buscando, no había encontrado nada en particular aplicado a esta patología. No, la verdad que Alfredo, ¿cómo estás? La verdad que no, hay pocas publicaciones. Nosotros, de nuestro paciente con Angelman, uno solo le indicamos por conductual, mejoró muchísimo. Y la verdad que no, a mí se me ocurre una escala de calidad de vida, o si uno quiere ver más maduración, depende del grado de retraso, de discapacidad intelectual que tenga, un Vineland, qué sé yo, pero yo a lo mejor una escala de calidad de vida o de calidad de vida de los cuidadores, pero no es que haya algo publicado. De hecho, hay pocas publicaciones de bajo índice glicémico en general, y son en Angelman y en esclerosis tuberosa. Es la otra pregunta dando vuelta ahí en qué otro síndrome se puede indicar. Y la verdad que la verdad que son contados con los dedos de una mano y un poquito más las publicaciones. No hay muchísimo, en general en bajo índice glicémico. Y en Angelman con conducta sin epilepsia, prácticamente, que yo sepa, no hay publicaciones. Está descrito, pero no hay publicaciones específicas que evalúen la conducta y se testee con alguna escala de alguna manera, que yo sepa. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo. Besos. Tenemos también pregunta de María Victoria Garbarini. No sé si está ahí en línea. ¿Estás, María Victoria? Está muteada. Hola, sí estoy. Ahí va. Yo preguntaba si la indicación es específicamente la dieta de bajo índice glucémico en Angelman, o puede ser cualquiera de las terapias cetogénicas que tenemos para utilizar. En realidad, volvemos a lo mismo, es como la esclerosis tuberosa. Uno sabe que son años de dieta. Entonces, cuanto más más adherencia logremos, menos efectos adversos es lo ideal. Por eso es que se apuntan a, si el paciente responde a bajo índice glicémico, mejor que esté con bajo índice glicémico. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, María? Bien. Me parece que tiene que ver más con eso, no es porque la de bajo índice glicémico tenga una característica nutricional X o fisiopatológicamente sirva en el Angelman más que la Atkins modificada o la clásica. Es para sostenerlo a largo plazo, porque son pacientes que a lo mejor los 5 o 7 años en dieta. Fíjate, esta paciente arrancó los 10 meses y ya va por el tercer ciclo de dieta. Nosotros lo llamamos pacientes dieta dependientes, porque es así, uno le saca, aguantan 6 meses, 1 año y tienen que volver a ingresar. Entonces vos sabés que con esta terapia es como cuando uno trata un GLUT, cuanto más laxa o menos estricta sea la dieta, más probablemente se pueda sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Buenísimo, gracias María. Nada. Bueno, creo que no sé si quieren alguna pregunta más. Me parece que ya estamos. Así que bueno, no me queda más que agradecer a la doctora Bacareza, a la doctora Santillán y a la doctora Díez por sus excelentes exposiciones de hoy. Realmente muchas gracias. A todos ustedes que están del otro lado, que no los veo, pero que estuvieron ahí presentes y por elegir escuchar estas charlas. Y bueno, los esperamos el 23 de junio de nuevo y simplemente desearles buenas noches y que pasen un lindo día. Bueno. Muchas gracias, la verdad, por darnos Gracias. estos espacios, Sí. Dani. Placer. Muchas Placer. gracias.